¿Cómo están? Bienvenidos otra vez. Esta vez para terminar con la parte 3 de lo que corresponde al Tahuantinsuyo y que vamos a trabajar en este momento, ¿ok? Vamos a ver ahora, para ya terminar, lo que es la organización administrativa del Tahuantinsuyo. Es decir, cómo es que tenían organizado otros aspectos que no necesariamente es el político, el social, el económico, sino ya prácticamente podría decirse aspectos cotidianos de lo que son importantes conocer. Bien, entonces, por ejemplo, tenemos que ver cómo funcionaba el IU, ¿ok? El IU estaba dado, ya sabemos, ¿no? Es un conjunto de familias cuya cabeza es el curaca. ¿Y qué cosa caracteriza a este IU, a estas personas que integran cada IU? Es precisamente están unidas por 4 vínculos, según la Universidad de San Agustín. Son 4 vínculos importantes por los cuales el IU está tan unido, está tan integrado, ¿ok? Esos vínculos son el vínculo de parentesco, o sea, el vínculo sanguíneo, ¿no? Que la misma sangre corre por sus venas, de repente hay un pariente, un pariente antepasado que todos tienen en común. El vínculo de trabajo, porque todos chambean, ¿no? En el IU, las tierras. Y un vínculo de gobierno, porque todos son liderados bajo un mismo jefe, que es el curaca. Y un vínculo religioso, porque se dice que cada IU tiene su propio tótem, es decir, una divinidad, un dios al que adoran. Y eso no es lo mismo el IU, digamos, que se encontraba aquí en Arequipa, como un IU que se encontraba de repente en el mismo Cusco. Cada IU también tenía su propia, no dios, pero sí un símbolo religioso importante, se llama tótem, ¿ya? Otro aspecto de la organización de la administración es los quipus, ¿no? Estas famosas cuerdas de diferentes colores, con números. El tamaño del nudo también podría representar. ¿Para qué servía el quipu? El quipu era un instrumento de contabilidad, pues es para contar, muchachos, ¿ya? Y las personas que sabían utilizar, porque no todos tenían acceso al conocimiento del quipu, las personas que enseñaban, sabían utilizar e instruían a otros para que pueda ser muy bien utilizado, eran el quipu camayoc, ¿ok? Entonces también los quipus, los instrumentos de contabilidad. Los chasquis, por otra parte, eran los mensajeros de los incas, ¿no es cierto? Ellos eran grandes atletas que corrían grandes distancias para poder enviar mensajes, para enviar recados o enviar algo físico, ¿sí? Entonces, eso era muy importante. Es importante saber, mejor dicho, que estos chasquis, su tarea, de alguna manera, era menos complicada gracias a la presencia de caminos a lo largo y ancho del Tahuantinsuyo. Esos caminos que ya existían desde el tiempo Wari, incluso, pero que los incas extendieron más, porque, bueno, su imperio era mucho más grande que el de los Waris. Estamos hablando del Capac Ñan, o los caminos del Señor, o más conocidos como los caminos del Inca. Este Capac Ñan unía el Cusco con las diferentes ciudades hasta las más lejanas, por el río Ancasmayo o por el río Maule hacia el sur. Todas las ciudades de alguna manera estaban integradas y conectadas por esa red de caminos, por las cuales iba el chasqui, iban los mitimaes, estas personas que son llevadas a otros lugares, iba el ejército. Era importante la presencia de caminos, es tan importante y tan alto grado de desarrollo de caminos hicieron los incas, que los llegan a comparar con los famosos caminos romanos, ¿no? De ahí viene un dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma, y en este caso sería: todos los caminos conducen al Cusco. En el Capayán había cada ciertos tramos tambos, esos lugares donde, además de tener comida, eran como almacenes, pero no como las colcas, ¿ya, chicos? No, era más que nada para poder descansar, pasar la noche, retomar energías para luego continuar caminando. En los tambos había vivienda, un lugar, camas, alimentos y una persona que siempre estaba ahí precisamente esperándolos para poderlos atender, ¿no? Qué chévere ese sistema. Los chasquihuasis, por otro lado, era específicamente algo así como los tambos, como unos hospedajes en medio de la carretera, pero específicamente para los chasquis. Y también parte de los caminos, es bueno mencionar que existían los puentes y las oroyas, los puentes hechos de totora, ¿no? Que era trenzado y era bien resistente, los puentes colgantes, puentes de piedra, puentes de madera también había, y las oroyas eran ese puente, que se desliza, es como una canasta, un canasto donde se sube la persona y luego ella misma desliza y este canasto empieza a avanzar. Es un puente colgante, pero que transporta a la persona. La persona no tiene que caminar, ¿ya? Esas son las oroyas. El ejército en el Imperio Incaico, muchachos, era uno de los elementos cruciales dentro de
del imperio. Ya saben que es un gobierno militarista, entonces basa su poder en el uso del ejército. Hay otros aspectos que tengo que mencionar también. Esto es más que nada para aspectos, bueno, la Kelk, al grano. Se habla de un posible tipo de escritura por parte de los incas. Esto todavía sigue siendo una hipótesis, todavía no puede aclararse del todo. Hay unas figuras que se han encontrado en granos de maíz, en las piedras, que aseguran de que probablemente sean símbolos que representen algún tipo de escritura que tal vez los incas estaban desarrollando, pero no del todo. La versión oficial es que los incas no conocieron la escritura, ¿ya? Y la yupana, que es estos cuadraditos de acá, que servían para poder hacer operaciones de suma, de restas, operaciones básicas de matemática, ¿no? Que les podían servir junto con el uso adecuado del quipu. ¿Ok? Sigamos ahora. Bien, aquí vemos, ¿no? Lo que les decía. Me había olvidado que había fotos, ¿no? La red de caminos, el Capacñán, todos los caminos, ¿no? Desde el sur hasta el norte, es el Capacñán. Acá está lo que decía, lo que es una orolla, ¿no? Para poderse transportar deslizándose. Y acá vemos tambos, muchachos, esos hospedajes en medio de la carretera, ¿no? Esos viejos moteles, por decirlo así, en la carretera, ¿ok? Bien, pues vamos a hablar ahora de la educación. En el incanato la educación era elitista, no todos gozaban de la educación, por eso se habla de dos tipos de educación. Bueno, era clasista y elitista. Hay una educación formal y una informal. La que más todos conocemos es la educación formal, pero esta educación no era para todos, o sea, solamente era para los miembros de la realeza y de la nobleza. El pueblo no se educaba, así que cuando dicen los incas desarrollaron una gran cultura educativa, bueno, pues no, porque solamente era para ciertos privilegios, entonces eso estaba mal, ¿ya? La educación formal es aquella que se daba en los Yachayhuasi o los Agriahuasi. El Yachayhuasi es la casa del saber y era para varones de la aristocracia, de la alta aristocracia. Mientras que el Agriahuasi era en la casa de las escogidas y era para las mujeres, pues no necesariamente de las clases altas, también de cualquier otra clase. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿ya? Primero empezamos por el Yachayhuasi. El maestro en el Yachayhuasi, el profesor, el profe, era en la mauta. Les enseñaba a los chicos, a los varones, entre muchas cosas, por ejemplo, el arte de la guerra, la retórica para poderse expresar, para poder hablar bien, el uso de los quipus, aprendían otras disciplinas, por decirlo así, no podemos decirle ciencia, porque en ese momento no eran ciencia, como la historia, pero solo la historia de los incas, aprendían a cómo gobernar, aprendían política, entonces chicos, aprendían de todo un poco, ¿ya? Con la finalidad de preparar a los nobles para que más adelante puedan ocupar los cargos dentro del gobierno, ya sea como inca, ya sea como Tocri-Cox, como Tucuyricui, como miembros del Consejo Imperial, etcétera, ¿ok? Y una vez que se terminaban estos estudios, se podría decir, se realizaba una especie de ceremonia llamada el huarachico. ¿El huarachico qué significa? El huarachico era una ceremonia en la cual se hacían competencias entre los estudiantes, podrían ser competencias físicas, ¿no? Así tipo olimpiadas, o competencias de conocimientos, pero más eran físicas, muchachos, y al final se escogía precisamente a un ganador, ¿no? La excelencia, por decirlo así, la excelencia, ¿ya? El Agriahuasi, por otro lado, era para las señoritas, ya, las vírgenes del sol, las escogidas, y se les enseñaba en el Agriahuasi aspectos más, domésticos, ¿no? El arte de la textilería, de la cocina, las artes culinarias, me refiero, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? La maestra, la Miss, en el Agriahuasi se llamaba Mamacona, ya acá me olvidé ponerle. Mientras que el profesor en el Yachayhuasi es el Amauta, aquí es la Mamacona. Pero el Agriahuasi, más que un colegio para señoritas, era como una especie de convento, porque a estas chicas las preparaban, les enseñaban, sí, aprendían algunas cosas, pero más estaban ahí como sirviendo dentro de los templos, estaban como enclaustradas, algo así como un clero regular, y a veces ellas tenían que, aparte de servir en tareas domésticas, incluso tenían que dar servicios sexuales a la gente de la nobleza e incluso al mismo Inca, ¿ya? Por eso eran vírgenes, eran puras. Esa es la educación formal, el yachay y el agriahuasi. Mientras que el informal es aquella que se da en la familia, ¿no? En la familia lo que se enseña ahí, de padre a hijo. Esa también es una educación, pero no la brinda el Estado, la brinda cada familia, se encarga de educar a sus propios hijos.
Y bueno, acá dentro de esta familia y de los camachicos, ¿se acuerdan que el camachico era esa asamblea que en el IU había para poder a veces conversar entre ellos los problemas que hay en el IU? El camachico también era una buena oportunidad para aprender. Y se enseñaba acerca pues de estas tres frases muy conocidas, ¿no? Amasúa, Amayuya y Amaqueya. Vamos a pasar ahora a hablar de la arquitectura de los incas. Cuando hablamos de arquitectura vamos a ver todas estas características, ¿ya? La arquitectura inca es en todas las ¿cómo se dice? Las tres S. Es sencilla, es sólida y es simétrica. Sí, sencilla, no tiene adornos, no está adornada. Es sólida porque precisamente por usar la piedra es una arquitectura muy, pero muy así gruesa, ¿no? Monumental, gigantesca. Es simétrica porque cada piedra, cada bloque guarda, ¿no? Guarda una relación con el resto, ¿sí? Hay una simetría, a eso me refiero. Es poligonal porque sus bloques de piedra son formas de polígonos, ¿no? Usualmente trapecios. Y es almohadillada porque está un bloque sobre otro, es decir que esto se refiere como almohadillado, también es como cuando hacemos una pared, ¿no? Ladrillo sobre ladrillo, o sea, hay una unión entre bloque y bloque, y lo mismo pasa aquí, aunque ellos no utilizaban ningún tipo de mortero o algo así para unir sus piedras, ¿ok? Tipos de arquitectura. Tenemos arquitectura civil, que por ejemplo podría ser los Yachayhuasi o los Acliahuasi, ¿no? Estos lugares donde se aprendía. O sea, son lugares donde está la población civil, no los militares, ni tampoco los sacerdotes. Palacios donde vive el Inca, como el Palacio de Casana de Pachacútec, el de Pucamarca de Tupac Yupanqui o el de Amarucancha, que fue el Palacio de Huayna Cápac, ¿ok? Hay de tipo militar, que estos sirven más como fortalezas, como torres de vigilancia, defensas en casos de ataque. Ahí tenemos, por ejemplo, a Ollantaytambo. Y la mayoría de estas fortalezas van a estar en la cima de montañas. Bueno, o en medio de la cima de las montañas, ¿sí? En el caso de Ollantaytambo hay que escalar mucho para poder llegar a ver esas ruinas, ¿no? Las que estamos viendo acá, precisamente. Está la de Fortaleza de Sacsayhuamán, muy cerca a la capital. La de Pisac, la de Vilcashuamán, la de Kenco. Estas fortalezas militares pues les servían mucho a los incas para poder defenderse de las agresiones y de las invasiones. También hay arquitectura religiosa, como podría ser el Coricancha, el Templo del Sol. El Templo del Sol que se encontraba en la misma ciudad del Cusco y prácticamente en el centro de la vida urbana y la vida religiosa de las personas en el Cusco. Lamentablemente Coricancha perdió todo su esplendor con la llegada de los españoles, porque ese templo estaba recubierto en sus paredes con láminas de oro. Y era una estructura fenomenal. Sin embargo, los españoles al llegar lo que hicieron fue, sobre las bases de esta construcción, levantar un templo católico que es el templo de Santo Domingo, que hoy en día todavía se puede visitar. Así que cuando vayan a Cusco alguna vez, vayan a Santo Domingo y debajo de Santo Domingo van a encontrar los restos todavía, casi se pueden ver restos de lo que fue en un momento el Coricancha, el Templo del Sol. Está Pachacamac, pero esto queda en Lima, otro templo religioso igual, el Quisnicancha. En lo que es, ojalá, bueno, no se ve muy bien, en lo que es el plano de arquitectura civil-militar, o sea, que cumple tanto función de defensa como estas fortalezas, como también lugares donde hay gente normal, gente común, tenemos a el famoso Machu Picchu, ¿no es cierto? Bueno, acá está Sacsayhuamán, este es el Coricancha del que les hablé, Santo Domingo arriba, Coricancha abajo, y lo que hemos estado viendo pues como fondo de pantalla fue la fortaleza la ciudadela de Machu Picchu, ¿no? Descubierta en 1911, dada a conocer al mundo en 1911 por Hiram Bigman. No descubierta porque en sí ya unos campesinos de la zona ya la habían descubierto, pero quien la da a conocer y inicia los trabajos arqueológicos es Hiram Bigman. En cuanto a cerámica, muchachos, hemos de mencionar que la cerámica inca es inferior a las anteriores cerámicas que se han tenido. No resaltó mucho, pero vamos a mencionar lo que es más característico, ¿ya? Entonces es inferior a otras culturas y este carácter utilitario. No tiene una función documental o religiosa, no, de asustar a la gente como era Chavín, no, nada de eso. Simplemente es doméstico, ¿no? Para tomar chicha, ¿sí? Tenemos a los famosos queros, a los platillos con asa, usualmente con cabezas de animales, pero lo que más destaca de los incas son los aríbanos, ¿ya? Los aríbanos son por decirlo así, estos recipientes que llegan a medir incluso hasta 1,5 metros, ¿ok? Entonces, se caracterizan ¿por qué? Por su gran anchura, por su boca, ¿ya? Un poquito más estrecha, por dos asas que tiene a los costados y por una protuberancia que hay en la parte de abajo que precisamente permitía poder
a sentar bien el aríbano en la tierra para que este no se mueva y se rocee pues la chicha, ¿ok? Entonces era muy importante esa protuberancia en la parte de abajo, como un chichón tiene en la parte de abajo, ¿ok? Entonces ya hemos mencionado los demás aspectos de la cerámica. Y para finalizar vamos a ver la religión y cosmovisión. En cuanto a religión, características que tiene la religión inca. Creen en muchos dioses, politeísta. Adoran a dioses que están presentes en la naturaleza o están relacionados con fenómenos de la naturaleza, panteísta. Heliólatra, porque adoran al sol, heliólatra. Idólatra, porque sus dioses están representados con formas de repente de formas humanas, formas de piedra, pero adoran ídolos, idolatría. Y es clasista porque solamente había dioses que estaban reservados solamente a las clases altas, no todos adoraban a los mismos dioses. Tenemos a los dioses mayores, precisamente hablando de dioses exclusivos para la nobleza y para la realeza, está Apucontiki Huiracocha, el dios de las varas. Solo que aquí es llamado con un nombre un poquito más así poderoso, Apucontiki o Apucontixi también le dicen. Apucontiki Huiracocha es un dios tiahuanaco, también los Wari lo adoraron y también los incas lo adoraron. El dios de las varas está presente también aquí. Y solamente lo adoraba la realeza, es decir, para el pueblo, o el pueblo en general, y también la realeza incluida, estaba el dios Inti, o sea, el sol. La nobleza también lo adoraba, pero cuando se trata de algo solamente para la nobleza, ese es Apucontiki Huiracocha, el dios supremo y creador de todos, el dios más poderoso de la cosmovisión andina, ¿ok? Pachacamac, que vendría a ser el dios más que nada de la costa y de los terremotos también. Dioses menores, tenemos a Pachamama, la madre tierra, Mamacocha, madre de las aguas, todo aquello que tenga que ver con fuentes de agua, lagos, ríos, mares. La Quilla, que es la luna, y Yapa, que es el rayo. Ayapaek, oye, este dios es de qué? De Mochica, ¿no es cierto? Koyur, que son las estrellas. Pariacaca, que es dios de las lluvias, y otros dioses menores como Huichi. Este es un dios menor que ya lo trajeron de otras comunidades, ¿ok? Dioses locales. O sea, estos son los dioses generales, por decirlo así. Tanto dioses mayores como dioses menores, todos los adoran. Pero hay dioses como que tiene que ver con aspectos locales, de una localidad, de una región en específico. Por ejemplo, las Pacarinas era considerado el lugar de donde uno venía, el lugar de origen de donde uno se migraba, ese era una pacarina. Por ejemplo, la pacarina de Manco Cápac y de Mama Ocllo, que fundaron el Cusco, sería el altiplano, porque ese es su lugar de origen, de ahí vinieron. El lugar de donde venía uno o donde provenían tus antepasados era tu pacarina y era sagrado. Por ejemplo, yo nací en Arequipa, pero mis padres, mis abuelos sobre todo, no son de acá. O sea, yo soy arequipeño, por decirlo así, porque nací acá, pero mis padres son tanto de Puno como de el Valle del Colca. Entonces mi pacarina está ahí, ¿ya? No acá en Arequipa, sino de dónde vienen, ¿ok? Las pacarinas. El Apu eran los dioses que se encontraban, usualmente se creía que eran dioses que se encontraban en los cerros, las montañas, ellos eran los Apus. Apachetas se encontraban en medio de los caminos y ponían piedra sobre piedra para formar una especie de torre de piedra. Todavía pueden ver cada vez que van de viaje esas torrecitas de piedra, esas son apachetas, para proteger a los viajeros era. Las malquis eran las momias de cualquier personaje noble, incluso los incas eran momificados. Malqui es una momia, también era sagrada. Y las huacas. Huaca se le llama a todo aquello que se puede considerar sagrado. Puede ser un trozo de cerámica, eso puede ser una huaca. Puede ser una pirámide, también es una huaca. Puede ser algún antepasado, también es una huaca. ¿Ok? Y final, ahora sí, para acabar todo, la cosmovisión andina, cómo miraban el mundo en el que vivían los incas, ¿no? O sea, ese mundo es temporal, va a pasar algo, hay una vida después de la muerte, hay una vida antes del nacimiento, todo esto lo explica la cosmovisión andina, sobre todo dividiendo el mundo en tres mundos, ¿ya? Bueno, ya, mundo en tres mundos. El mundo en el que vivimos, el mundo de los vivos, donde están los animales y todo, las plantas, ¿no? y los seres humanos, se llama Caipacha, el mundo de los hombres. El mundo subterráneo, el mundo de abajo, el mundo donde están los muertos, todos aquellos que ya dejaron esta vida, el mundo de los muertos se llama Ucupacha. Y se habla de un mundo celestial, ¿no? Que se encuentra arriba, donde están precisamente los dioses, Inti, Yapa, Quilla, todos ellos. Es el Hanan Pacha. Entonces, esa es la visión que tenían acerca de su mundo. No decían que solamente todo estaba acá, sino que había tres mundos separados y con diferentes características. Y así, muchachos, terminamos por fin este tema de lo que es
El Horizonte Tardío o El Imperio del Tahuantinsuyo. Después de 3 videos yo creo que ya era hora de finalizar. Sí, entonces ya desarrollamos las actividades cuando estemos directamente a través del Zoom. ¿Ok? Gracias por su atención.